Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. El Señor es duro, es tremendo, porque lo que quiere no es que nos identifiquemos con un grupo, ni siquiera con una iglesia, sino con Él mismo, con su acción, con su obrar, con su pensamiento. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. La liturgia de hoy, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, tocan un tema importante en nuestras comunidades porque nos hablan de lo que se conoce ordinariamente como el capillismo. Es decir, nosotros somos los únicos buenos, nosotros somos los salvados. Los demás, pues, quién sabe si se salven. No sé cómo será hoy la cosa aquí en Juárez, pero en mis tiempos de inicio en la renovación, se contaba un cuento, no precisamente por parte de la gente de renovación, sino precisamente por aquellos que veían una actitud que era muy característica de los renovados. Contaban que se murió una persona y llegó al cielo, y entonces, estando en el cielo, pues uno de los principales o una de las primeras cosas que hacía San Pedro, pues era darle un tour por el cielo. Y bueno, le mostró que había pues diferentes lugares, diferentes áreas en el cielo donde pues él podría participar de diferentes elementos, en fin. Y bueno, pues iba pasando por diferentes lugares y de repente pasó por un lugar en donde estaba, pues hagan de cuenta como este lugar, pero todo cerrado, pero se alcanzaba a oír hasta afuera un montón de gente alabando, ¿no? Cantando y gritando, gloria al Señor, y cante y cante. Y entonces, mientras le iba explicando San Pedro de todos estos lugares, le llamó la atención a este hombre que había muerto, pues toda esa algarabía que había dentro de ese cuarto, que estaba todo cerrado. Y entonces dice Pedro, ¿y qué es lo que hay allá adentro? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Por qué están todas las puertas cerradas? Y dice, allá adentro están los renovados. Es que ellos piensan que fueron los únicos que se salvaron. Entonces, a veces nos pasa así. Juzgamos duramente a los demás porque, como dice el Evangelio de hoy, no son de los nuestros. No, esos son del movimiento familiar cristiano, ¿no? Esos quién sabe si se salven porque ellos no alaban al Señor, no brincan, saltan. No, esos son los de cursillos. Y ocurre que a veces los de cursillos piensan exactamente igual de nosotros y los del movimiento familiar, y no solamente se queda en esta parte interna de los grupos de la iglesia, sino que nosotros lo pensamos también de todos los demás. No, los pentecostales, los protestantes, eso sí, ya se los cargó el payaso, ¿verdad? Porque no son de los nuestros. ¿Y saben qué piensan ellos de nosotros? Exactamente lo mismo. Los católicos no se van a salvar, no se van a ir al cielo. Los únicos que nos vamos a salvar son los pentecostales. Y lo mismo dicen los evangélicos, y lo mismo dicen los adventistas y los testigos de Jehová. Y todo mundo piensa que su grupo es el mero matón.
Este es el grupo en el que nos vamos a salvar. De buenas que entré a la renovación, porque si no igual y no me salvo. De buenas que entré a cursillos, porque si no, a lo mejor no me salvo. Y así es como pensaban precisamente los apóstoles. Señor, hemos visto a estos vatos. Bueno, no dice así, ¿verdad? Pero si hubiera vivido aquí en Nuevo León, así hubiera dicho, ¿verdad? Estos no andan con nosotros, no son de los elegidos, no son de nuestro grupo. Y Jesús les dice: déjenlos. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Importante entonces el tema para ver exactamente ¿dónde está entonces el pertenecer a Jesús? Si se fijan ustedes, el problema de los apóstoles era que no eran de su grupo. Y Jesús no está pensando en el grupo, está pensando en él. Los apóstoles no le dijeron: mira, este amigo no te sigue, no está haciendo lo que tú dices. No. El problema no era que no siguiera a Jesús. El problema era que no era de su grupo, no era de los, lo pongo entre comillas, no era de sus elegidos. Y el problema pues se va desarrollando hoy en la iglesia de la misma forma que existió en aquel tiempo. Nosotros estamos más preocupados por la pertenencia a un grupo. Ojo. Estamos más preocupados por la pertenencia a un grupo que por seguir a Jesús. Pasa en las parroquias, en Tumbuctú, que no creo que pase aquí en Juárez, ¿verdad? Que la gente sigue al padre. Cambiaron al padre al otro lado de la ciudad y ahí va toda la raza siguiendo al padre. Se fue el padre y los ministerios tienden a desmoronarse. ¿Por qué? No, es que el otro padre, y vivimos de los recuerdos. El padre hacía y el padre decía, y este padre nuevo no sirve para nada. No piensa como él, no habla como él. Ahora nos está cambiando esto y lo demás allá. No, hay que irnos con el otro padre. Y lo mismo podríamos decir de los líderes en nuestros grupos o en nuestros ministerios. No, es que antes el que dirigía el coro era bien simpático y hacía las reuniones así, ya sabes. Pero no, hombre, este es un sangrón, este es más apático. Sabe mucho de música, pero no tiene ese carisma. Yo creo que me voy a salir ya del coro. Me voy a salir ya del ministerio de alabanza. Me voy a salir ya de este ministerio porque ya no me gustó. ¿A quién estás siguiendo? ¿Estás siguiendo al Señor? Jesús es inclusivo. Jesús no elimina a nadie. Él quiere que lo sigas a Él, no a tu líder, ni a tu sacerdote, ni que formes parte de tal o cual grupo, sino que ese grupo en el que estás esté siguiendo al maestro y tú estés siguiendo al maestro, no al líder. Porque lo que te va a salvar no es que tú sigas al grupo de la renovación. Puede haber gente en renovación que se pudiera condenar, o gente que perteneciera a cursillos o a otras religiones o a otras sectas cristianas, pensando solamente en el cristianismo. Porque lo importante, hermanos, no es a qué grupo perteneces o quién es tu líder. Es que nuestro líder es Pedro, nuestro líder es Juan, nuestro líder es... Y luego, Jesús lo que quiere y lo que te hace inclusivo con Él es que tú hagas lo que Él hace, que tú hagas lo que Él te dice. Estos dos
exorcistas que aparecen en esta escena están haciendo lo mismo que Jesús. Están exorcizando a la gente, están sacando al demonio de la vida de los hermanos y tú los quieres impedir porque no pertenecen a nuestro grupo. En el comentario que leí para preparar la homilía, decía que muy probablemente este comentario de los apóstoles viene en relación de lo que pasó unos capítulos antes, en donde ustedes recuerdan que le llevaron a un muchacho que estaba poseído y que no pudieron exorcizarlo, ¿recuerdan? Era un muchacho que pues estaba poseído por un demonio. El padre lo llevó con los apóstoles no pudieron exorcizarlo, y entonces llegó Jesús y el papá le dice: se los traje a tus discípulos, pero no lo han podido exorcizar, a ver si tú puedes hacer algo. ¿Cómo que si puedo hacer?, le dice Jesús. Todo es posible para el que tiene fe. Finalmente Jesús exorciza a este muchacho. Resulta que ellos, siendo de los elegidos, siendo del grupo de Jesús, no pudieron, mientras que estos que no pertenecen sí pudieron. Ah, no, quítales el poder. Si nosotros no podemos, pues que ellos tampoco puedan. ¿No les suena familiar esto? Si yo no puedo, que el otro se fastidie. Si a mí no me dieron el puesto, pues al otro menos. ¿Por qué? Si a mí que me tocaba primero no me lo dieron, pues al que viene no se lo den tampoco, que se amuele. Cuentan una historia para ilustrar este tema que es muy característico, en particular de los mexicanos. Cuentan que una persona estaba agarrando cangrejos a la orilla de un río. Y entonces estaba aquí en el río Bravo. Y entonces tenía junto a sí 2 ollas. Una de las ollas estaba abierta y la otra olla estaba tapada. Y pasó alguien y le preguntó: ¿qué estás haciendo? Y le dice: estoy pescando cangrejos. Ándale. ¿Y por qué tienes 2 ollas? Mira, aquí veo los cangrejos y ya veo que estás pescando cangrejos. ¿Qué hay en la otra olla? Dice: en la otra olla también hay cangrejos. Dice: ¿y por qué los tienes separados? Dice: es que aquí en este río que cruza la frontera hay cangrejos americanos y cangrejos mexicanos. Ah, caray. Y entonces, cuando agarro un cangrejo mexicano, lo pongo en esta olla que está destapada, aquí agarro y lo aviento. Y cuando agarro un cangrejo y veo que es americano, lo pongo en esta olla que está tapada. Dijo: ¿y por qué no los echas todos juntos? Ah, es que son diferentes. En la olla de los americanos, si la dejo destapada, se me escapan estos canijos. Porque apenas llega el cangrejo y se pone de acuerdo con el otro para hacerle un banquito, y luego le agarra y se van subiendo de uno a uno hasta que uno llega a la orilla, y cuando llega arriba empieza a sacarlos a todos uno por uno hasta que se me salen todos. Tengo que tenerlos tapados. En cambio en el otro no hay problema. Jamás se organizan. Y cuando se empiezan a organizar, llega alguien que dicen: ¿y por qué el primero? No, yo primero, y lo agarra y lo baja, ¿verdad? Y no se salen nunca. Los puedo dejar ahí y nunca se organizan, porque cuando se empieza a organizar, llega alguien a decir: ¿y por qué el primero? Mejor me salgo yo primero y los demás, si no se pueden, pues que se amuelen, ¿verdad? Y así nos pasa. Si no me salvo yo, pues que el otro tampoco se salve, ¿verdad? Si no llego yo, pues al otro le meto el pie para que se caiga, para que tampoco llegue. Si estos no son de nuestro grupo, si nosotros no pudimos exorcizar, pues también quítales el poder a estos, para que ninguno pueda.
En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 30, Jesús dice: o estás conmigo o estás contra mí. O recoges o desparramas. Tú, mi hermano, ¿de qué lado estás? ¿Eres de los que coopera a la causa de Jesús? ¿O eres de los que impide la causa de Jesús? No tiene que ver nada con el grupo ni la iglesia a la que pertenezcas. Tiene que ver con tu colaboración y con tu participación en hacer lo que Jesús hace. Las acciones egoístas, Jesús las rechaza. Cuando nosotros pensamos solamente en nosotros mismos, Jesús rechaza esa acción. Hemos visto aquí a estos exorcistas a los que Jesús los invita a participar y a decir: no se los impidan, qué bueno que exorcicen a esos y a otros muchos. Quienes traigan su Biblia, quiero que vean un caso semejante. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, los versos 13 al 16. Es un caso semejante, pero muy diferente. Dice el texto, dice: pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos, quisieron usar para ello el nombre del Señor Jesús. Así que decían a los espíritus: en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia. Escuchen. En el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. Esto es lo que hacían los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era el jefe de los sacerdotes. Pero en cierta ocasión el espíritu maligno les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Al mismo tiempo el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron a la casa desnudos y heridos. ¿Por qué? ¿Por qué ahora estos exorcistas no solamente no tienen éxito, sino que se les voltea el chirrión por el palito? ¿Por qué ahora el espíritu, en vez de obedecerlos y salirse de la persona que estaba siendo atacada por el demonio, ahora se lanza en contra incluso de los exorcistas? La respuesta está en el mismo texto. Les decía: noten esto. En nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia. ¿Quién es Jesús para ellos? Ellos no lo están haciendo en el nombre de Jesús. Ellos no están siguiendo a Jesús. Ellos buscan sus propios intereses, nada más. Y están aprovechándose para su propio beneficio de una situación religiosa. Y esto también ocurre en Tumbuctú. Los líderes, sacerdotes, miembros de los ministerios que se aprovechan de cuestiones religiosas para obtener beneficios propios. Hay gente que, por ejemplo, le hace falta mucho estima personal y finalmente llega a ser dirigente de un grupo y aprovecha al grupo para sus propios intereses, para que la gente le aplauda. No le interesa el grupo. Esta gente no le interesaba seguir a Jesús, no le interesaban sus hermanos, y eso lo conoce el espíritu. Sabe que lo está haciendo solamente por fama. Está utilizando el nombre de alguien a quien no conoce. Estos no conocían a Jesús, no seguían a Jesús, no estaban interesados en seguir a Jesús, estaban utilizando solamente el poder que tenía Pablo, un seguidor de Cristo,
para sus propios beneficios. Automáticamente el espíritu reacciona contra ellos y los destruye. Y aquí hablaríamos entonces, hermanos, de la recta intención. Nosotros seguimos a Jesús y todo lo que hacemos, lo hacemos por Él y para Él. Cuando un exorcista exorciza a una persona que tiene un espíritu, lo está haciendo no en el nombre de Jesús al quien Pablo predica, sino lo está haciendo en la persona de Cristo y de la iglesia. Por eso el exorcismo, que se llama el exorcismo mayor o solemne, solamente puede ser hecho con el permiso expreso del obispo. Todo lo que hacemos en Renovación, en la línea de liberación, no es un exorcismo mayor, son oraciones de liberación. Porque el espíritu maligno solamente le tiene miedo y respeto a Cristo, no le tiene miedo y respeto a ninguno de nosotros. Cuando el sacerdote recibe el encargo del obispo, está actuando como lo hace en la Eucaristía, in persona Christi. Cuenta el padre Amort, que es uno de los principales y ha sido uno de los principales exorcistas de Roma, que en una ocasión, instruyendo a un sacerdote para que fuera exorcista, lo invitó a uno de sus exorcismos y no estaba nombrado como exorcista, era para que aprendiera. Y entonces dice el padre Amort que él, viendo obrar al padre, el sacerdote se sintió envalentonado también para decirle: en el nombre de Jesucristo, apártate. Y entonces el demonio reaccionó en la persona y le dijo: ¿quién es este? Con él no tengo nada que ver, el pleito es contigo, le dice al padre Amor. Porque el padre en ese momento es Cristo mismo y por eso obedece a la voz del exorcista. Porque en ese momento Cristo es el que le ordena: yo te lo ordeno, sal de esa persona. No decimos en el nombre de Jesús, aquel que predica la iglesia o aquel que predica Pablo. No, es en el nombre de Jesús, a quien yo represento en este momento. Él es el que te lo ordena. Te lo ordena su iglesia, te lo ordena Jesucristo mismo. Son palabras que se repiten continuamente dentro de un exorcismo. No usamos el poder que Dios nos ha dado para tomar fama, fortuna. No utilizamos los dones, o no debemos de utilizar los dones que Dios nos ha dado para obtener ningún tipo de beneficio, ni personal, ni familiar, ni comunitario. Todos los dones que Dios nos ha dado son para servirlo a Él. Para servirlo a Él en su iglesia, para seguirlo a Él. Y su iglesia no es la iglesia ni de la Natividad, ni del Señor del Perdón, ni de San Judas, ni de San Quilmas el Petatero, ni de nadie. Es la iglesia de Jesucristo, porque solo en la iglesia de Jesucristo está Él presente. Y la iglesia de Jesucristo no son las iglesias particulares, no son los grupos particulares. La iglesia de Jesucristo es el pueblo de Dios. Sirvo como hoy tantos de ustedes sirven al pueblo de Dios, no a la renovación carismática, no al grupo de cursillos, no a la parroquia fulana o mangana. Están sirviendo al pueblo de Dios que está hoy reunido en esta asamblea. Cuando nosotros no lo hacemos así,
las consecuencias, como lo vimos en este texto, pudieran ser bastante graves. Nuestra acción tiene que ser siempre para dar gloria a Dios, para imitar lo que Él hace y no para servirnos de los dones que Él nos da. Y por eso la pregunta sería: ¿qué mueve nuestra vida apostólica? Hay un texto que quisiera que leyeran, sobre todo los servidores. Está en Mateo, en el capítulo 7, versículo 22. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús responde: pero entonces les contestaré: nunca los he conocido, aléjense, malhechores. Ay, Carlitos, qué palabras tan tremendas. No te conozco. Señor, pero si en tu nombre expulsé demonios. Señor, pero si yo venía a los grandes encuentros y predicaba en tu nombre. No te conozco. Estas palabras, cada vez que repaso este texto de Mateo 7, me pegan duramente en mi vida, porque eso es lo que yo hago. Expulso demonios en el nombre de Cristo y predico en los congresos, en mi parroquia y en todos lados donde se me invita. Y me pongo a pensar que Jesús me dijera el día que muriera: Ernesto, no te conozco. Señor, mira, aquí están las fotos del congreso allá en Ciudad Juárez, estaba predicando. Señor, aquí están los testigos de toda esta gente que tenía un demonio y en tu nombre yo lo expulsé. Y que me dijera: no te conozco. Ay, Carlitos, es grave esta afirmación de Jesús, porque tiene que ver con el servicio a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones atrás de esta predicación? Tener fama, Ernesto. Todo lo que tú buscaste en tu vida no fue servirme, sino servirte. Utilizabas todos estos espectáculos para llenarte de fama y de gloria, para que la gente te aplaudiera. Los utilizaste porque sabes que te iban a dar una remuneración económica. Los utilizaste para muchas cosas que no eran para lo que yo prediqué en este mundo. Tú no predicabas con la idea de que la gente se convirtiera. Querías ser un padre gracioso y amoroso, consentidor, para que todo mundo te quisiera y te aplaudiera y te invitaran de una parte a la otra, porque es bien simpático y canta muy bonito y brinca y salta. Pero no te interesaba la conversión de tus hermanos, no te interesaba que tuvieran una vida plena y perfecta. Y si algún exorcismo hiciste, no lo hiciste por amor y caridad a la persona como lo hacía yo, sino simplemente por un mandato que recibiste del obispo, solamente para que ya no te estuviera fastidiando la gente que iba a tu oficina diciendo: padre, tengo un demonio, sáquelo de aquí, ayúdeme. Y era tanta la insistencia que finalmente, sin caridad, hiciste lo que te pidió la iglesia. No te conozco. No te conozco. ¿Cuántos predicadores, hermanos, irán al infierno? ¿Cuántos exorcistas? ¿Cuántos sacerdotes? ¿Cuántos encargados de ministerios? ¿Cuántos de nosotros que nos creemos buenos y santos? ¿Cuántos pudiéramos escuchar del Señor: no te conozco, apártate de mí?
Pertenecía al movimiento de renovación, no te conozco. Pertenecía al grupo de cursillos, no te conozco. Pertenecía a la iglesia católica, Señor, tu iglesia, no te conozco. Qué palabras tan duras, tan tremendas, hermanos, que nos tienen que poner a pensar. Porque un día, como lo veíamos en nuestra reflexión anterior, vamos a morir. ¿Y qué le vas a decir? ¿Pertenecía al grupo de los apóstoles? ¿Pertenecía al grupo de renovación? ¿Pertenecía a la iglesia católica? ¿Era tu sacerdote, Señor? ¿Era tu obispo? Esa es nuestra defensa, estos son nuestros argumentos, esas son nuestras credenciales para presentarnos ante el Señor. El Señor es duro, es tremendo, porque lo que quiere no es que nos identifiquemos con un grupo, ni siquiera con una iglesia, sino con Él mismo, con su acción, con su obrar, con su pensamiento. Este problema ha existido siempre en la iglesia. En Primera de Corintios, inicio de la comunidad cristiana, nos presenta San Pablo en su primera carta, en el capítulo 3, los versículos del 4 al 6, este tema: yo soy de Apolo, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefas, no, yo soy de Cristo. Pero Pablo, bien consciente de todo esto, dice: hermanos, ¿acaso Pablo murió por ustedes? ¿O murió Cefas por ustedes? ¿O murió Apolo por ustedes? ¿Fue la sangre de Pablo la que los redimió? No me sigan a mí, no sigan a Cefas, no sigan a Apolo. A quien seguimos es a Cristo. Y por eso va a decir en su carta a los Corintios también: sean imitadores míos. ¿Pero por qué? Porque yo lo soy de Cristo. Cuando yo sigo a un sacerdote, yo tengo que estar convencido de que ese sacerdote está siguiendo a Cristo. Cuando yo sigo a un líder en un ministerio, yo tengo que estar convencido de que este líder está siguiendo a Jesucristo, porque si no, ¿quién sabe dónde termine yo? El único que nos puede dar la salvación, hermanos, es Cristo Jesús. Él es el que murió por ti. Él es el que pagó con su sangre por ti. Él es el que abrió las puertas del cielo por ti. Él es el que te está esperando en el cielo. No es tu líder. Qué bueno que tu líder lo vaya siguiendo y que tú lo sigas a él, porque está siguiendo a Jesús. En el colegio mandamos hacer hace unos años, para una convivencia familiar, unas camisetas para los papás que decían: yo quiero ser como Cristo porque mi hijo quiere ser como yo. Y así es. ¿Cuál es la imagen más cercana que tiene un niño? Pues el papá, ¿verdad? ¿No es verdad que todos en algún momento de nuestra vida, sobre todo cuando somos pequeños, queremos ser como el papá? Si el papá es un ruin y insulta a la madre y golpea a las hermanas, ¿así quiere ser el otro? Si el papá va al fútbol y le va a un cierto equipo, el hijo quiere ir al fútbol y quiere tener como equipo al que el papá tiene. El hijo quiere ser como el padre. Y por eso hicimos estas camisetas, haciendo conscientes a los papás de que ellos tienen que ser como Cristo, para que sus hijos, que los tienen ahí cerquita en corto, quieran ser como ellos. Y entonces esfuérzate. Yo quiero ser como Cristo, decía la camiseta, porque mi hijo quiere ser como yo. Y entonces yo tengo que garantizar que mi hijo no sea como cualquier otra persona, sino que siguiéndome a mí, realmente a quien esté siguiendo sea a Cristo. ¿Y tú, hermano, a quién vas siguiendo? ¿Realmente estás siguiendo a Cristo? ¿O estás siguiendo a otra persona? Sobre todo papás, mamás,
Ustedes son el primer punto de referencia para sus hijos. Sus hijos van a querer ser como ustedes son. Si el niño en ustedes no ve a un fiel seguidor de Cristo, el niño no va a ser, al menos en su primera instancia, no va a ser un seguidor de Cristo. Los niños de papás paganos son niños paganos. Un papá que no va a misa, yo se los digo mucho en la iglesia, ahí en la parroquia. ¿Cómo quieres que tu hijo haga la primera comunión si tú no vienes ni a misa? Tú tienes un hijo varón, ahorita tiene 8 años, 9 años, pero en breve va a tener 11. Y entonces le va a decir a la mamá: mamá, yo no voy a misa porque papá no va, yo aquí me quedo con él viendo el fútbol. ¿Para qué le doy la primera comunión si va a ser la primera y la última? Cuando tú, papá, te decidas a ser ejemplo para tu hijo en la vida cristiana, entonces va a haber muchas posibilidades de que nuestra sociedad pueda transformarse. Pero mientras tú sigas esperando que yo le dé la primera comunión para que tu hijo en 1 o 2 semanas más deje de venir a misa, porque va a decir: ¿por qué papá no va? ¿Por qué papá no comulga? ¿Por qué papá no participa? Yo quiero ser como mi papá. Un Juan charrasqueado, porque eso es mi papá, parrandero, viejero y tomador, ¿verdad? Así quiero ser, porque así es mi jefe y así quiero ser yo. Y así es como se va a ir desarrollando, ¿verdad? Los hijos de papás cristianos que van a misa, que leen la escritura, que oran con ellos, pues el niño va a querer ser como su papá, cristiano. Por eso tenemos que romper ya este círculo y darnos cuenta de que no es un grupo, no es una iglesia, no es un movimiento, sino es Cristo. El seguir a Cristo es lo que nos identifica con Él. Jesús ciertamente quiso que tuviéramos unidad. En el capítulo 17 de San Juan, en el verso 21, dice: Padre, que todos sean uno. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que todos vamos a ir a la misma iglesia? ¿Que todos vamos a ir al mismo movimiento eclesiástico? No. Que vamos a ser uno en Cristo. Y por eso se habla hoy de la pluralidad de carismas en los movimientos. Hay gente que le gusta, como a ustedes, brincar, saltar, mover las manos, echarse maromas, gritar, cantar. Pero hay gente que pertenece, por ejemplo, a los movimientos, al grupo del Padre Keating, oración contemplativa. Nuestra asamblea sería un silencio total, concentración plena, para entrar en el silencio profundo, intenso de la relación con Dios. Jesús se apartaba de las multitudes para estar en silencio, para entrar en contemplación profunda con su Padre amoroso. Los que siguen al Padre Keating, pues están siguiendo a Jesús, que se apartaba, que se iba a las zonas pues desiertas para entrar en contacto, en el silencio con Dios. Los carismáticos siguen al Jesús bullanguero, al Jesús que iba a las fiestas y se ponía a cantar y que convertía un poco de agua en mucho vino, que le gustaba el canto, la danza, la alabanza. Vamos siguiendo a Cristo en esta imagen, el franciscano en su pobreza, y así cada uno en diferentes aspectos. Dios no quiere que seamos todos parejos, todos pintados del mismo color. Los renovados de rojo, todos tienen que ser rojos. Y si no eres rojo, hermano, no entras. No, hay que ser azules, tienes que ser bien mariano, tienes que pertenecer a un movimiento mariano, si no, no entras porque no eres azul. Y así tendríamos verdes y amarillos y rojos y, hermanos, una multitud de colores que forman el arco iris de Cristo.
Por eso San Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Corintios nos dice que somos un cuerpo, y en el cuerpo hay dedos, y el dedo no se parece a la oreja. No vamos a hacer puras orejas, ni vamos a hacer puros dedos, ni vamos a hacer puros pies. Lo importante es que pertenezcamos al mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y entonces pues unos están pintados de rojo, que son los renovados, que son los que pertenecen al movimiento de renovación, y los azules son los que pertenecen al apostolado mundial de Fátima, y los verdes pues pertenecerán, no sé, al movimiento familiar cristiano, y los amarillos pues a los de contemplación del padre Keating o del padre Larrañaga. Y hermanos, tenemos una cantidad inmensa de posibilidades para pertenecer al cuerpo de Cristo, al cuerpo de Cristo. Y así tendríamos que hablar de las parroquias, y así tendríamos que hablar de los sacerdotes, y así tendríamos que hablar de esta pluralidad que Dios ha constituido en su cuerpo. La unidad. Quiero que vean y subrayen este texto que me parece fundamental. Efesios capítulo 4, versos 5 al 6, para que podamos entender con claridad a qué unidad se refiere. Efesios capítulo 4, versículos 5 al 6. Leo desde el versículo 3. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo. Procuren mantener la unidad que viene del Espíritu Santo, por medio de la paz que une a todos. Haya un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado en una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Un solo Dios, creo que no tendríamos mucho problema entre nosotros. Creo que hablamos del mismo Dios y Padre. Un solo bautismo, todos los cristianos, independientemente de la denominación que tengan, todos creemos que por el bautismo entramos a la vida con el Señor. Un solo bautismo reconocido por todos los cristianos. ¿Dónde estriba el problema, hermanos? En la fe. Porque todos los pentecostales, los adventistas, los católicos, los del movimiento de renovación, los que están en cursillos, todos decimos que tenemos la misma fe. Y por eso el Papa nos ha invitado a que durante todo un año reflexionemos sobre este tema. Y quisiera concluir nuestra reflexión en esta homilía diciendo muy bien, una sola fe. ¿En quién está puesta nuestra fe? ¿En Jesús? ¿Los pentecostales creen en Cristo? Sí. ¿Los católicos creen en Cristo? Sí. ¿Los renovados creen en Cristo? Sí. ¿Los que pertenecen al de la meditación contemplativa creen en Cristo? Sí. ¿El padre Carlos cree en Cristo? Sí. ¿El padre Ernesto cree en Cristo? Sí. Pero, ¿qué cree el padre Carlos de Cristo? ¿Qué cree el padre Ernesto de Cristo?
¿Qué cree la Renovación Cristiana Católica en el Espíritu Santo de Cristo? ¿Qué creen los pentecostales de Cristo? Ahí es en donde empezamos con problemas. Por eso no se da la unidad. Por eso cada grupo sigue un sacerdote y cada grupo quiere seguir una iniciativa diferente y cada iglesia quiere seguir a un Cristo diferente. Ayer decíamos, debemos todos reconocer a Cristo, ¿sí? Pero ¿cómo? Señor. ¿El Padre Ernesto sigue a Cristo y lo reconoce como Señor? Depende. Si él sigue lo que dice este libro. Si no, no. Los evangélicos creen en Cristo como Señor. Si creen en este libro, lo respetan y viven conforme a él. Sí. Si no, no. Los renovados, los de cursillos, los del Padre Keating, ¿obedecen este libro? ¿Sin cortapisas? ¿Como viene aquí? Aunque pertenezcas a la renovación, si no haces esto, tú no crees verdaderamente, no tienes una fe en Cristo. Porque no crees que Él es el Señor y que como Señor tiene que ser respetado y tiene que ser obedecido sin dilación y sin ninguna objeción. Y esto aplica para renovación, aplica para el Padre Keating, aplica para el movimiento familiar cristiano, aplica para los católicos, los pentecostales, los adventistas, absolutamente para todos. Por eso luego no podemos entrar en comunión. Porque unos dicen, bueno, esta parte se interpreta, no, esta parte no se acomoda, no, nosotros mejor hemos hecho esto, mejor nosotros le damos la vuelta por acá, no, le damos la vuelta por acá. No, 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 compadre. Así como dice aquí, el que te pegue en una mejilla, ponle la otra, punto. No fornicarás, punto. Ama a tu hermano como a mí mismo. Punto. Así. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. Punto. No me salgas con teologías y explicaciones. No, es que esto Jesús y aquí según esto. No, 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 no. Ahí dice San Juan capítulo 6 verso 54. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida, no tiene parte conmigo. Punto. Serás pentecostal, evangélico, católico, renovado, lo que quieras. Si tú no comulgas, tú no estás haciendo lo que dice este libro. Y entonces no tienes una sola fe. Y entonces, pues vas actuando como los exorcistas de ahorita. Por tu propio camino. Una sola fe. Y creemos que Jesucristo es Señor. Muy bien. Pues entonces obedece su palabra. Reconocemos a Cristo no solamente como Señor, sino decíamos lo reconocemos como Mesías. Y entonces como Mesías reconocemos que todos somos pecadores, que no son más buenos los de la renovación, que no son más buenos los de cursillos, que no es más bueno el Padre Carlos que el Padre Ernesto. Todos somos una bola de cucarachas, pecadores, que necesitamos, como dice San Pablo en su carta a los Romanos, necesitamos todos de la salvación de Cristo. ¿Cuándo? Right now. Ahorita la necesitas. No es que yo ya hice mi curso de renovación y luego, ¿y ya con eso te salvaste? No, es que como dirían entonces los pentecostales, tú acepta a Jesús en tu corazón y arrepiéntete en este momento de tus pecados y eres salvo y ya estás listo y arreglado y ahora sí, después de esto hagas lo que hagas, ya la hiciste. Pues no, una sola fe. Y la fe, dice Romanos capítulo 3 versículos 9 al 10, dice, todos pecaron, no hay nadie que haga lo bueno. O tú vas a decir que tú eres bien buena.
Hay algunas que están muy bien, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Pero decir, yo soy bien bueno. Yo me acuerdo, y esto no es una historia, sino esto es verdad. La primera vez que iba a pasar una Semana Santa después de haberme ordenado, había decidido, como lo hago hasta ahora, que el miércoles de ceniza confieso todo el día, desde en la mañana hasta la noche, para que todo mundo que quiera, hasta donde den mis posibilidades humanas, pues ayudarlo a reconciliarse para que empiece todo su camino de la Cuaresma ya en gracia. Y me estaba yo arreglando ahí en la parroquia donde estaba, mi estola, me iba a sentar en una banca, porque así acostumbraba a hacerlo ahí, en una banca para recibir ahí a las personas para confesar, y entonces se me acercó una señora, 40, 45 años, más o menos. La recuerdo así, son de esas imágenes que se le quedan a uno grabadas, ¿verdad? Me dice, padre, oí el domingo pasado su invitación a venirse a confesar para iniciar la Cuaresma ya en gracia, y que usted iba a estar aquí desde la mañana, y por eso he querido venir luego para así iniciar yo también. Pero sabe, padre, en la mañana antes de venirme estuve pensando, y la verdad, padre, pues no encuentro pecados. Y entonces me levanté de mi banca y estaba la gente arreglando el sacristán, y le digo, Pancho, bájame a la Virgen de allá arriba y súbeme a la señora, por favor. Esta señora no tenía pecados, háganme el favor. Pues Pancho, bájame a la Virgen y súbeme a esta, ¿verdad? Me queda más cortita. Todos pecaron y seguimos pecando. Reconocer a Jesús como Mesías, una sola fe. Esto quiere decir que los de Renovación se sienten pecadores. Y por eso, como decíamos ayer, no afilan el dedo, ¿ah? No es que los del movimiento de cursillos, no es que esto, o sea, el dedote, ¿verdad? Para apuntar a todos los demás, para apuntar a todos los padrecitos, para apuntar a todos. No es que los protestantes, no es que los católicos, no es que esto, nosotros sí somos buenos, nosotros ya estamos salvados. Hermano, una sola fe. Y si yo reconozco que Jesús es el Mesías, pues ha venido para salvarme, y tiene que salvarme todos los días, porque dice la Escritura que el justo peca 8 veces diarias. El justo, el bueno, el santo. Nosotros, no, hermanos, nosotros somos unas cucarachas. Nosotros no la vamos a hacer. O sea, yo reconozco a Jesús como Mesías cuando me reconozco pecador continuamente, cuando clamo a Él continuamente, Señor, ten misericordia de este pecador. Recuerdan que mencionaba el pasaje de aquel cobrador de impuestos, Señor, pues sí, soy un miserable, ten misericordia de mí. Ah, no, pero los protestantes se sienten la última Coca-Cola del estadio, ¿verdad? Ellos ya la hicieron, como muchos de nosotros. Esto nos tiene que llevar, decíamos, a un agradecimiento continuo. Y finalmente, decíamos, reconocerlo como Dios. Y reconocer a Jesús como Dios, una sola fe, quiere decir que tanto los de Renovación, como los de Cursillos, como los del movimiento familiar cristiano, como los del movimiento de adoración perpetua, tienen que darse tiempo para ir al Santísimo, para adorar a Jesús vivo y presente en cada uno de los sagrarios. Si tú eres de Renovación y no te das tiempo para asistir a las horas santas, si no te das tiempo para visitar a Jesús en el sagrario, tú no tienes una sola fe. Tú no crees que Jesús es Dios y no lo adoras y no lo sirves. Seas del movimiento que seas, de la iglesia que seas, de la parroquia que seas, seas quien seas, una sola fe. Creo firmemente
que tú, Jesucristo, eres Hijo de Dios. Y como reconozco que tú eres Hijo de Dios, yo reconozco que tú eres verdaderamente Dios, y aquí estoy, postrado ante ti, dándote gloria, dándote alabanza, reconociéndote a ti como Dios altísimo y Señor de mi vida. Una sola fe. Una sola fe. Una fe en Cristo, Señor. Una fe en Cristo, Mesías. Una fe en Cristo, Dios. Una sola fe en el Señor Jesús. Eso es lo que nos une, lo que nos identifica y lo que hace que seamos parte de su cuerpo y por lo tanto que tengamos la salvación en él. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos nosotros. Esta es la unidad que Dios quiere. Dios no quiere solo renovados, ni quiere solo cursillistas, ni quiere solo adoradores. Quiere la unidad en él. Una sola fe. Un Dios que ha venido para unirnos en él, en su amor y también en su misión. Si tú dices reconocer a Cristo como Señor, si tú tienes la fe de la iglesia, tú tienes que ser un misionero. Tú tienes que hacer lo que Jesús hizo, hablar del Padre, de su amor, de su misericordia, hacer discípulos, enseñar a servir, amar y a respetar al Padre de Jesús. Esto es lo que nos identifica realmente con Jesús y con su misión en la iglesia, no el grupo al que perteneces. No seguimos a un grupo, hermanos. Nosotros, los cristianos católicos, los que hoy estamos reunidos en este lugar, asentimos con toda la iglesia: creo en Cristo, Señor. Creo en Cristo, Mesías. Creo en Cristo, Dios y hombre verdadero. Esta es mi fe. Esta es la fe que nos salva. Nosotros, los que hoy estamos aquí reunidos, creemos en Jesucristo, no en un grupo. Nosotros creemos en el único que puede darnos la salvación, que es Jesús, el Señor. Para quien sea, mis amados hermanos, todo el honor, todo el poder, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.